Hermanos queridos, buenos días. Gracias a Dios, hoy podemos estudiar la carta de los Corintios que estamos siguiendo cada domingo. Les doy la bienvenida. Hoy vamos a empezar el capítulo 7 y vamos a dividir el capítulo 7 en 3 secciones. Pero antes de eso, quisiera que recordemos un poco o los motivos por los cuales Pablo escribió esta carta. Hermanos amados, gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de estudiar en nuestras casas ahora. Realmente extrañamos el que podamos reunirnos juntos como iglesia, pero gracias a Dios que tenemos por lo menos esta oportunidad para hacerlo en nuestras casas, el poder estudiar juntos, ¿ok? Mis amados hermanos, vamos a leer el día de hoy el capítulo 7 de 1 Corintios, los versículos desde el 1 hasta el 11. Entonces, si tiene usted ahí su Biblia conmigo, por favor léalo. Yo sé que es diferente, ¿no? Pero le invito a que tome su Biblia y vamos a ir poco a poco estudiando, ¿ok? Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis del uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Mi Dios, te damos gracias en este día porque podemos estudiar tu palabra y entendemos que solamente tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos puedes mostrar la verdad, nos puede iluminar, y te doy gracias por toda la escritura que tenemos, el plan eterno tuyo y también poner las cosas en contexto. Oro por las familias en la iglesia, oro por cada uno de nosotros, te necesitamos, Señor, y guíanos a ver la verdad de acuerdo a tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Hermanos amados, necesitamos recordar la razón por la cual Pablo escribió esta carta a los Corintios. Yo tengo conmigo mi Biblia de estudio, la Biblia Scofield, y esta Biblia te da una introducción muy buena del contexto que tenemos por el cual Pablo escribió la carta a los Corintios, ¿sí? Y les voy a leer. La primera epístola a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo al final de los 3 años que residió en Éfeso. La relación de Pablo con la iglesia en Corintio se describe en Hechos 18, 1 al 18, lo cual nosotros vimos y recordamos que en esta porción de Hechos, Jesucristo le dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y la razón por la que Pablo temía era porque esta ciudad estaba realmente corrupta y las prácticas que ellos tenían eran perversas, ¿sí? Recuerden que en Corinto nosotros encontramos que ahí había uno de los centros de adoración a la diosa Diana,
y era una adoración torcida, más bien buscando la promiscuidad sexual, y había 1000 prostitutas en este centro de adoración, ¿sí? Ahora, la ciudad en sí estaba perversa. Les leo el motivo. Dice: el motivo de esta epístola fue una carta que recibió de ellos con preguntas sobre temas como el matrimonio y la comida sacrificada a los ídolos. Eso es lo que vamos a estudiar a partir del capítulo 7, las respuestas a esas preguntas que Pablo recibió de parte de la iglesia. Pero el apóstol también estaba sumamente preocupado por informes acerca de Corintio y las divisiones que se intensificaban, contiendas que iban en aumento y otros problemas. Y además por un caso de incesto que no había sido juzgado por la iglesia. El principal objetivo de la carta era la corrección del error, y tenemos que verlo de esa manera. Pablo, cuando escribió esta carta a 1 Corintios, tenía como propósito corregir el error en el que los creyentes corintios estaban viviendo. Sí, por tal razón, la carta a los Corintios no podemos tomarlo como todo el consejo de Dios que da acerca del matrimonio, sino tiene que ver con correcciones específicas en cuanto a las preguntas que habían sido hechas, ¿sí? Por ese lado tenemos que ver al estudio de la carta a los Corintios a la luz del contexto de toda la Biblia, ¿ok? Entonces, muy importante esto que Pablo estaba respondiendo para corregir errores de la iglesia corinta y que estaban enfrentando a los creyentes ahí en la iglesia. Entonces sigo leyendo la introducción. Dice: el principal objetivo de la carta era la corrección del error causado no tanto por la herejía, sino por la carnalidad de los creyentes corintios. ¿Y qué es lo que pasó? Los creyentes corintios estaban viendo las cosas como necios, ¿sí? Nosotros hemos estado estudiando este tema por algunos meses y vemos que el no ver las cosas como Dios las ve es ver la vida con una necedad, es ver la vida con la mente no iluminada, es ver la vida con las luces apagadas, ¿sí? A todo el criterio del hombre, como él piensa. Y cuando él está así, cuando el hombre está así, la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán decide, ¿sí? Ve la moral, ve lo que es mejor, pero realmente no sirve, ¿sí? Lo que Dios quiere es que veamos las cosas como Él las ve, y ese era el anhelo de Pablo, que los creyentes corintios crezcan espiritualmente, vean las cosas a la luz de la verdad y confíen en Él. Esto es solamente posible por la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz, y cómo afecta eso a cada creyente en su vida diaria. Vamos a entrarnos más adentro en este tema, pero el punto que quiero hacer es que los corintios estaban con un problema de carnalidad afectado, influido por el contexto en el que ellos vivían. Sí, la inmoralidad en Corinto era muy común, ¿sí? Y esta inmoralidad se introdujo poco a poco dentro de la iglesia porque los creyentes no estaban viendo las cosas como Dios las ve, sino estaban viendo las cosas de una manera humana, ¿sí? Por sus propios esfuerzos de vivir la vida cristiana. Ahora, si recuerdan ustedes, Pablo, cuando escribió esta carta, dijo lo siguiente en el versículo 18 del capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y cuando hablamos acerca de lo que Pablo le interesa que los creyentes sepan, habla acerca de la palabra de la cruz, de su muerte al yo, su co-crucifixión con Jesucristo y su co-resurrección con Él. Por eso dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, y esto estaba hablando a los creyentes corintios, estaba hablando a nosotros los creyentes hoy en día. Esto es, a nosotros, es poder de Dios, y el poder tiene que ver con Dios mismo obrando en el creyente para producir la vida de Jesucristo en su caminar. Ahora, recuerden, el contexto donde ellos estaban era perverso. Y como hemos dicho en semanas anteriores, la perversidad se empezó a meter dentro de la iglesia por un pensamiento y ver las cosas no a la luz de la palabra de Dios, sino por la carne, ¿sí? Por ver las cosas con nuestra humana sabiduría. Y en ese problema estaban los creyentes corintios. Estaban viviendo en la carne. Primera a los Corintios, capítulo 3 y el versículo 1 y 2 nos dice esto. Este era el problema real, ¿ya? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, este era el problema, ¿ya? Miren conmigo, si es que es posible, pongan una señal aquí en Primera de los Corintios y vean junto conmigo en Gálatas, capítulo 5, y vamos a ver el problema de la carne y cómo se refleja eso en la vida de una persona, porque tenemos todavía una naturaleza humana pecadora, descendiente de Adán, que no quiere nada con Dios, ¿ya? Pero miren lo que dice aquí, y esto es muy importante. Lo que la carne produce o lo que la carne manifiesta son obras, ¿sí? Obras en su propia manera de pensar. Y dice Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, miren, la primera obra de la carne dice ahí adulterio, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Regresen conmigo y vamos a ver en Primera los Corintios, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 1, donde Pablo empieza a responder ciertas preguntas acerca del matrimonio. Ahora, por una mala concepción de las Escrituras, por una mala concepción, porque estaban andando en la carne, los creyentes corintios estaban pensando que ahora, como por ser creyentes, todo lo que habla acerca de la parte sexual o la parte del cuerpo era algo inmundo para ellos, ¿sí? Entonces, Pablo empieza a responder esto, ¿ok? Acuérdense que el hombre en la carne va a producir las obras de la carne y empieza con el adulterio. Eso es lo que estaba pasando aquí. Ahora, Pablo da desde los versículos 1 hasta el 11, dirigido especialmente a los creyentes, ¿sí? Y dirigido a que ellos tienen el Espíritu Santo y pueden ver las cosas de una manera diferente, pero el problema era que por haber estado andando en la carne, tenían muchos problemas y Pablo dice lo siguiente, ¿ok? En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho o pensado en su propia manera de pensar que todo lo sexual es malo, ¿ya?
Ahora, acuérdense, no estaban viendo las cosas como Dios las ve. Entonces Pablo dice esto: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. Aquí Pablo da por sentado que el matrimonio fue algo dado por Dios, ¿sí? Y el matrimonio no es mejor que el quedarse soltero, o el quedarse soltero no es mejor que el matrimonio. Y esa era la pregunta. La pregunta era, ¿es el celibato, o sea, el quedarse soltero, mejor que el matrimonio? Porque con todo esto, con toda la perversidad que existe alrededor de nosotros, estaban diciendo los creyentes corintios, mejor nos quedamos solos, ¿sí? Y los que están casados, mejor nos divorciamos o mejor nos separamos para no ofender a Dios. O sea, toda su concepción estaba basada en un pensamiento humano y no bíblico. Por eso estaban viendo las cosas como necios y no como sabios, pero Pablo, Dios le utiliza para compartir con ellos la verdad. Y en este punto, Pablo habla acerca de que no es el quedarse soltero, no es ni mejor ni peor que el casarse, ¿ok? ¿Pero por qué? Vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, quiero que tengan tal vez dentro de todo esto algo muy importante, y lo cual era el problema de los creyentes corintios, y es que no tenían un control, o no tenían un autocontrol de sus vidas por estar andando en la carne. La palabra correcta de esto sería, no estaban siendo controlados por el Espíritu Santo para vivir su vida, por lo cual daban desenfreno a la carne, ¿ya? Y estaban preocupados de ellos y querían refrenar esto en sus propias fuerzas, ¿sí? Y el problema era que estaban diciendo, no, ya de aquí me quedo soltero, de aquí entre esposos no tenemos relaciones. Sí, ese era el problema. O sea, estaban viendo las cosas, tratando de solucionar el problema, no a la luz de la verdad, sino a la luz de sus propios esfuerzos. Entonces, la instrucción que Pablo da aquí es muy importante, porque nos deja ver que la única manera de salir adelante es por el poder del Espíritu Santo. Ahora, poniendo una pausa aquí en 1 Corintios 7, miren lo que nosotros acabamos de leer en el capítulo 1 y el versículo 18. El final dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Es Dios el único que hace posible que nosotros vivamos tanto en el matrimonio como los que están solteros. Pero eso solamente de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? No es ninguno mejor que el otro, pero si una persona se casa, debe ser dentro de la voluntad de Dios, y debe ser porque es la voluntad de Dios que se casen, ¿ok? Recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, le pedimos a un hermano que nos case, y la primera pregunta que él nos hizo es, ¿y por qué quieren casarse? ¿Sí? Parece sencillo, ¿no? La mayoría de las personas responde porque ya hemos estado de novios, porque ya nos conocemos, porque nos queremos, porque no podemos vivir el uno sin el otro. Pero no dicen porque es la voluntad de Dios en su vida. Y si tú y yo no sabemos la voluntad de Dios, vamos a andar por nuestra propia manera de pensar. Si ve que suena muy bonito, ahora estamos cerca del 14 de febrero, ¿verdad? Y dice, el día del amor y la amistad, todo el amor, ¿sí? Pero realmente el amor surge de Dios en la vida de una persona que confía en Él. Y el verdadero amor da la vida por esa persona. Y solamente eso puede ser posible cuando es la voluntad de Dios, porque ahí es por Él que Él produce el poder para vivir tanto el matrimonio como alguien que ha sido destinado, o Dios le ha permitido, le ha dado, como más adelante vemos y vamos a leer, el que se quede como Pablo, ¿sí? Pero
hay ciertas cosas, ¿no? Tiene que ser en base a la voluntad de Dios, no hay más. Ahora, el celibato no es más espiritual que el matrimonio, ni el matrimonio más espiritual que el celibato, el permanecer soltero, ¿sí? Lo que Pablo estaba diciendo es que sí es bueno si es que se quede soltero, si es que tiene el don, o sea, si es que es la voluntad de Dios que se quede soltero, ¿ok? Entonces, si no, pues que se case, dice Pablo más adelante. Ahora, regreso a 1 Corintios capítulo 7 y leo nuevamente los primeros 2 versículos que dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, y estábamos hablando acerca del celibato, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. Aquí, como una nota, Pablo da que la unión en el matrimonio es un hombre con una mujer, ¿sí? No el matrimonio homosexual, no está bien, no es bíblico, ¿ok? Ahora, el matrimonio sí fue dado por Dios, eso fue lo que Dios quiso. Ahora, les sigo leyendo estos versículos porque nos dan mucha ayuda, mucha luz a lo que estaban pasando los creyentes corintios, ¿sí? Recuerden, tenemos dentro de esto que ellos estaban asustados, si podemos decir así, porque venían de un trasfondo donde había una total desenfreno y una promiscuidad tremenda, ¿ya? Ahora, recuerden, esto estaba, este problema estaban viviendo los hermanos corintios y estaban tratando de resolverlo en sus propias fuerzas. Es decir, no, nos quedamos solos, nos quedamos solteros, ya si estamos casados, ya mejor nos separamos. Entonces no estaban viendo a Dios dentro del cuadro, que fue Dios el que creó el matrimonio, y Dios fue el que creó o puso a una persona por su voluntad para que no se case. Tengo amigos que ya son grandes de edad, tengo hermanos, conozco hermanas que ya nunca se casaron y nunca se van a casar, porque es la voluntad del Señor, ¿sí? Y están contentos sirviéndole al Señor en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Recuerden, otra vez leo el capítulo 1 y el verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿ya? Es poder para vivir la vida cristiana, es la vida de Cristo en nosotros. Esto es solamente posible a la luz de la obra terminada de Cristo Jesús. Ahora, miren conmigo algo muy importante, hermanos amados. Quiero compartir con ustedes algunos de los libros que nosotros estamos estudiando. Sí, este capítulo 7 no está en nuestras lecciones, en el folleto, pero sí está en el libro de Sabios en Cristo, el cual les recomiendo cada semana que lo compren. Yo lo tengo, es necesario que lo lean, es muy importante, pero pueden utilizar este libro para ir estudiando estos capítulos desde el 7 hasta el 10, que no están dentro del folleto, pero vamos a ir estudiando poco a poco, ¿ok? Ahora, también otro libro que me gustaría recomendarles es este libro de la familia auténticamente cristiana, escrito por Taylor y Mijangos, ¿ok? Es un libro muy bueno, tiene muy buenas preguntas, siempre lo estoy utilizando y revisando porque me ayuda a mí personalmente y a muchas familias de nuestra iglesia para crecer juntos, ¿no? Entonces es un libro tremendo. Pero lo que quiero hacer énfasis ahorita es en que la única manera de poder vivir o hacer la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio o a la vida de una persona que es soltera es por dependencia en el Espíritu Santo. Y en este libro
de las cartas verdes, escrito por Miles Stanford, son principios de crecimiento espiritual. Nosotros como iglesia, tanto las damas como los varones, hemos leído este libro, pero hay que volverlo a leer, releerlo, y Dios en su sabiduría lo aplica en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo para que podamos ver. Entonces, quiero yo leerles una pequeña porción de este libro, en el cual nosotros vemos la importancia del poder de la obra determinada de Cristo Jesús para poder hacer su voluntad, ¿sí? Los creyentes corintios estaban negándose a sí mismos en sus propias fuerzas. Y aquí hay un capítulo, en el capítulo 11, que habla acerca de negarse a sí mismo. Y la mayoría de la gente tiene distorsionado el cómo es esto posible. Piensa que es por abstención, como es lo que estaban haciendo los creyentes corintios. O sea, dijeron ya, el sexo es malo, no está bien, nos vamos a quedar solteros o nos vamos a divorciar. Estaban haciéndole sus propias fuerzas, estaban mortificando su cuerpo, estaban tratando de hacerlo en sus propias fuerzas, y así no es posible. Entonces, aquellos de ustedes que tienen este libro, lean el capítulo 11, va a ser de mucha bendición para su vida. Y aquellos que no lo tengan, hablen conmigo, tengo un poco de copias disponibles para que lo lean. Y quiero leer ciertas partes brevemente. Dice: cuando un creyente empieza a descubrir un poco de la horrible tiranía de la vida del yo, o ha estado luchando contra esa tiranía sin fin, llega a preocuparse intensamente acerca de negarse a sí mismo y de la libertad resultante para descansar y crecer en Cristo. El hombre tiene muchas maneras de escapar de la esclavitud del yo. Dios tiene una sola manera, ¿sí? Y eso les decía, los creyentes corintios estaban tratando de resolver el problema de la inmoralidad que tenían alrededor, de la inmoralidad de la que ellos mismos venían, del andar en la carne, en sus propias fuerzas. Y por eso tenemos que ver este capítulo, que Pablo escribe, el capítulo 7, a la luz de lo que él dijo, el poder de Dios, que es la cruz, para poder vivir la vida cristiana. Entonces, algunas personas tratan de conquistar esto por medio de la mortificación. Dice, negándose uno mismo algunas cosas por un tiempo o incluso todo el tiempo. Así ni está tibio, ya que la naturaleza vieja se ajustará y florecerá bajo las condiciones que sea, cualquier cosa que no sea la muerte al yo. O sea, con tal que sea yo tratando de negarme a mí mismo, a la carne le gusta, ¿sí? Otra manera es por medio de la conquista. Probablemente el esfuerzo más fatigoso y agotador de todos es la lucha del creyente para conquistar y controlar a este yo rebelde. Más reuniones, más estudios bíblicos, más oración, son todos los recursos, pero tampoco son la respuesta de Dios al problema, ¿sí? No, es que voy a leer para estar dejando de pensar en eso o haciendo lo malo, ¿no? Justo les doy una cuña comercial. El día viernes pasado, en Video Viernes, nosotros estamos estudiando las cronológicas, y ahí nosotros vimos o estamos estudiando los 10 mandamientos por qué Dios los dio, y veíamos que muestra la incapacidad del hombre por cumplir lo que Dios pide, y le muestra la gran necesidad de Dios. Entonces, el hombre en su propio entendimiento trata de conquistar o hacer la voluntad de Dios por sus propias fuerzas, y esto es imposible. No es la manera que Dios da para la solución al problema de la inmoralidad que tenían los creyentes corintios. No es la solución para que ellos no estén en adulterio. No es la solución para las fornicaciones, ¿sí? Y así en este capítulo nosotros vemos más maneras del hombre que trata de
de vencer a su propio yo, a esa carnalidad que él tiene, ¿sí? Entrenamiento, avivamientos, consagraciones, la confesión, ¿sí? Otros dicen el crecimiento. Muchos creyentes queridos continúan laborando o corriendo a través de su decaída rutina llena de un montón de actividades y deberes, esperando que con el tiempo el yo cambiará para bien y a la vez crecen. Pero Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3 y el verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es y no cambia, ¿sí? El hombre viejo, el yo, no cambia. Por eso Dios lo puso en el lugar de muerte, la cruz. Y esa es la manera de Dios. Por eso Pablo, cuando da la respuesta a estas preguntas que los creyentes corintios le hicieron, tenía en mente la obra terminada de Cristo en la cruz. Y eso es lo que les voy a leer. Fue en la cruz del Calvario que Dios, en Cristo, trató completa y finalmente con el yo, la naturaleza desde donde brotan todos nuestros pecados. Romanos capítulo 6 y el versículo 6. Miren conmigo y vamos a abrir en Romanos capítulo 6 y el versículo 6 lo que pasó, lo que nos pasó. Y esto debían saber los creyentes corintios y debemos nosotros saber y creerlo y vivir en base a la obra que Dios ya hizo. Y dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero es por la obra terminada de él que es posible que podamos vivir no para satisfacer a la carne, no para servir al pecado, sino para servir a Dios, ¿sí? A fin de que no sirvamos más al pecado, de no someternos voluntariamente al pecado como esclavos, ¿sí? Sino ver las cosas a la luz de la verdad. Y dice aquí: la razón por la que brotan todos nuestros pecados es la naturaleza humana que nosotros recibimos de Adán, pero en la cruz la razón por la que no hay otra manera para el yo se niegue a sí mismo es porque Dios ha hecho la obra de esta manera. Nuestra identificación con Jesucristo en su muerte y resurrección. El consumado es, entre comillas, ahora es nuestro para que crezcamos. Es decir, hemos muerto juntamente con Él, estamos apropiados de la verdad que ya nos pasó en Cristo Jesús, de que ya no somos más esclavos del pecado. ¿Sí? El matrimonio fue dado por Dios, fue puesto, fue una institución creada por Dios en Génesis capítulo 2. Pero a raíz del pecado, en Génesis capítulo 3, también afectó al matrimonio y afecta a todas las áreas de la vida humana, ¿sí? Entonces, esta respuesta que Pablo da en el capítulo 7 la tenemos que ver a la luz de que la única manera de vivir la vida cristiana es por medio de la obra terminada de Cristo Jesús, es decir, lo que ya nos pasó, nuestra nueva identidad en Cristo Jesús para un creyente, ¿sí? Recuerden, en esta primera sección está hablando a los creyentes. Más adelante va a hablar el problema del matrimonio entre creyentes y no creyentes, ¿sí? Y algo muy importante aquí, hermanos. Una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo y no puede vivir la vida cristiana. Es imposible, ¿sí? Entonces, la única manera de poder vivir un matrimonio que agrade a Dios, vidas que agraden a Dios, tanto un soltero que agrade a Dios, es por la obra terminada de la cruz, por la obra de Jesucristo. Y empieza por conocerle a Él como nuestro Salvador personal. Empieza también porque Dios, cuando creemos en que somos pecadores separados de Dios por el pecado, tanto que heredamos de Adán y que nosotros mismos cometemos, pero que Cristo Jesús en la cruz
murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, mostrando que Dios había aceptado el castigo de nuestros pecados, que era la muerte de su Hijo. Cuando nosotros creemos eso, recibimos el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, y ahora es por medio del Espíritu Santo que nos abre los ojos para ver esta verdad de lo que somos y nos da el poder para vivir la vida cristiana y hacer la voluntad de Él en base a su poder, ¿sí? En base a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, hermanos amados, veamos que el matrimonio que fue creado por Dios es únicamente posible por el poder del Espíritu Santo. Ahora, miren lo que dice Génesis 2, versículos 23, 24 y 25. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y habla acerca de un solo organismo. Y dice ahí, y ambos estaban desnudos, Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Recuerde, cuando en la relación sexual que es posible, en el matrimonio es la voluntad de Dios, en el matrimonio, es solamente posible por la dirección del Espíritu Santo. Entonces, de aquí van a salir más cosas que nosotros necesitamos ver a la luz de esta verdad de que es solamente posible por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas el tanto quedarse soltero por ser la voluntad de Dios, como el casarse por ser la voluntad de Dios. Y dice aquí, entonces, ahora regresen conmigo a 1 Corintios 7 y a la luz de lo que hemos leído, vamos a ver nuevamente los versículos del 3 hasta el 11. Y dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Sí? En la relación sexual se unen no solamente los cuerpos, sino dos seres. Primera Tesalonicenses 5 dice que somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Y se unen dos seres. Cuando estos dos seres están dependiendo y mirando al Señor, hay un gozo tremendo. Hay un gozo porque no están viendo el bienestar propio, sino están viendo el bienestar de la otra persona. Ahora, quiero leerles algo muy importante que nosotros vemos, que el estándar bíblico tiene que ver con la vida de Jesucristo en la persona que confía en Él. Miren, por ejemplo, conmigo, en Efesios capítulo 5, versículos 25 hasta el 33, donde también habla del matrimonio, y Pablo mismo escribió esta carta a los Efesios, pero aquí nosotros vemos de mejor manera, en contexto, que la instrucción que Pablo estaba dando a los creyentes corintios tenía que ver con una dependencia en el Espíritu Santo, en la obra terminada de Cristo, en su posición en Él, en Dios, en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Dice Efesios capítulo 5. Recuerden algo muy importante, y a ustedes que tienen una Biblia de estudio, en Efesios capítulo 5, a partir del verso 18 en adelante, está hablando de la vida del creyente lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Y eso solo es posible por el poder de Dios, por la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz en nosotros y apropiada en nosotros por la fe, por la confianza en su palabra. Y solamente así es posible el matrimonio. Y dice los versículos 23 en adelante, voy a leer desde el 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, que habla acerca de un solo organismo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, ¿cómo es esto posible? Solamente por el poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo estaba respondiendo a la pregunta y a los problemas que tenían los creyentes corintios, que estaban tratando de decir: mejor me quedo solo, mejor me quedo soltero, o no, o me divorcio o me separo, para evitar caer en problemas de no agradar a Dios y meterme en problemas de adicción sexual, o los problemas tan graves que tenían dentro de la ciudad de Corinto, ¿ya? Entonces, a la luz de eso, de que es por el poder del Espíritu Santo que es posible la vida, el matrimonio y el celibato, cuando estos son la voluntad de Dios, leemos lo siguiente, dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis del uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Otra vez, ¿sí? Pablo lo que le estaba diciendo es: dentro del matrimonio, la relación sexual es hermosa, ¿sí? Pero tiene que ser en base a la obra de la cruz, porque cuando nosotros estamos de egocéntricos, pensando solamente en nosotros, no agrada a la otra persona y no estamos cuidando el cuerpo de la otra persona, ¿sí? Lo mismo tanto para los hombres como para las mujeres, ¿sí? Se necesita el poder del Espíritu Santo, se necesita la obra terminada de la cruz, y eso ya lo tenemos. Ahora nos falta el creerlo, el descansar en Él y ser controlados por el Espíritu Santo. Miren conmigo algunos versículos más en Romanos capítulo 8, los versículos 1 y 2, porque esto es solamente posible por la vida controlada por el Espíritu Santo de una persona que ha muerto juntamente con Cristo, ha resucitado juntamente con Él, y ahora es la vida de Jesucristo en Él. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo les está diciendo eso. ¿Sí? Ellos se estaban condenando a sí mismos por estar casados o por tener deseos de estar con otra persona. Pablo da la instrucción y más adelante dice: si es que está soltero, cásese, ¿sí? Si es que no tiene el don de incontinencia, es decir, si no es la voluntad de Dios que se quede soltero. Y a los casados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Ahora, hermanos amados, qué tremendo es esto, porque tiene que ver en un contexto de dependencia en el Espíritu Santo. Tiene que ver con un contexto de la obra terminada de Cristo Jesús en nuestras vidas. Por esa razón, Pablo, cuando estuvo con los creyentes corintios, dijo en el versículo 2 del capítulo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿sí? Y esa es la razón, ¿no? Podemos meternos mucho más dentro de esto
en nuestro estudio, pero no es ese mi propósito. El propósito el día de hoy es que nosotros sepamos que la única manera de vivir la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso en base a que hemos muerto juntamente con Cristo. El hombre viejo fue crucificado, el yo ya no manda más y es puesto en el lugar que le corresponde, que es la cruz. Y el que manda es el Espíritu Santo. Esto solamente pasa con un creyente que confía y descansa en los hechos de la palabra de Dios, y eso es la cruz de Cristo para nosotros. No es posible de otra manera. Hermanos amados, quiero terminar de leer estos versículos hasta el versículo 11 para la siguiente semana continuar a partir de ahí. Y dice, no os neguéis, versículo 5 del capítulo 7, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Sí, posiblemente hay varios dichos, o más que dichos, conjeturas de qué es lo que decía Pablo en cuanto a esto. Sí, posiblemente él estuvo casado, fue viudo, no sabemos, sí, pero lo que sí sabemos es que Dios le dio su palabra para compartir con nosotros, pero sí sabía del matrimonio. Y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, y él estaba soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, y esto habla acerca de la voluntad del Señor para su vida, sea de quedarse soltero como de el matrimonio, ¿sí? Entonces, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuese quedarse como yo. ¿Por qué? Porque a la luz de la cruz es para servicio al Señor, no para hacer lo que me da la gana, ¿sí? Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y ese era el problema, ¿recuerdan? Que decían, no, mejor me separo. Dice, no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Sí? Y aquí habla acerca de lo que pasaba con el divorcio, ¿no? El mismo Señor Jesucristo dijo que la razón del divorcio no era porque era parte del plan de Dios, sino por la dureza del corazón del hombre. ¿Sí? Ustedes pueden revisar esto en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Vamos a ir allá, ¿ok? Pero déjenme leer esto y luego revisamos eso. Cásense, pues mejor es que estarse quemando. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Sí, los problemas que tenían los creyentes corintios son muy parecidos a los problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad y posiblemente dentro de los creyentes. Hermanos amados, no hay esperanza en una vida centrada en nuestras propias fuerzas. La única esperanza está por la obra del Espíritu Santo, por la obra de la cruz en nuestras vidas. Conozco de hombres que han podido ver esto, el ver la obra de Dios en sus vidas. De matrimonios desquebrajados, rotos, a matrimonios felices, firmes en el Señor, que sirven al Señor. Entonces, el divorcio es lo último, ¿sí? Pero no es la voluntad de Dios, sino se da, y Pablo va a explicar más adelante cuándo esto pase. Pero nunca el matrimonio fue por plan de Dios, sino por la dureza del corazón del hombre, ¿sí? Y dice aquí que la esposa no debe separarse de su esposo. Y si lo ha hecho, que se quede sin casar.
Y el marido que no se divorcie de su esposa, pero siempre busca la reconciliación. Y eso es solamente posible cuando los dos están mirando a Cristo Jesús. Y si no, no se altere, o sea, no trate de usted mismo arreglar las cosas en sus propias fuerzas. Conózcale al Señor y dependa en Él. Y Él lo hace. No está mandando a que hagan nada, sino que dependan en el Señor. ¿Recuerdan el problema de los corintios? Estaban tratando de arreglarlo en sus fuerzas. Y así no es posible. La única manera de vivir la vida cristiana es por el poder de Él, ¿sí? El poder de Dios, la cruz, ¿sí? Hermanos amados, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, para estudiar juntos. Primero a los Corintios, donde estamos viendo sabios en Cristo, viendo las cosas como Él las ve. Un saludo, hermanos amados. Chao.